Muy buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos a este seminario sobre acciones inductivas de SUNAT 2023. Mi nombre es Henry Aguilar Espinosa y estaremos llevando a cabo esta sesión del día de hoy comentando las recientes acciones inductivas que SUNAT está realizando, viendo las causas que están generando esto y también un análisis y algunas pautas para realizar el descargo eh, en el escrito que SUNAT nos solicita. Entonces, vamos a iniciar viendo la primera esquela que está referido a incremento patrimonial no justificado por depósitos en cuentas del sistema financiero, ¿no? Vamos a comenzar entonces con esto, sin más preámbulo, ¿no? Entonces, la primera esquela, ¿no? Una de las más frecuentes, se puede decir que SUNAT emite, porque cada cierto tiempo siempre se notifica este tema: incremento patrimonial por depósitos, ¿no? Depósitos en el sistema financiero que muchas veces no son todavía considerados, ¿no? Por el contribuyente, de repente no han sido considerados en su declaración jurada, y que SUNAT desea pues saber por qué ha ingresado dinero a la cuenta y por qué hay esta diferencia entre lo que ingresó a la cuenta y lo que se ha declarado, ¿no? Vamos a ver. Entonces tenemos este tema. Primero, comentar que el incremento patrimonial no justificado es una presunción que opera cuando la administración tributaria detecta y comprueba que el contribuyente ha tenido un incremento en su patrimonio que no coincide con las rentas declaradas, ¿no? Es decir, lo declarado no estaría coincidiendo con el incremento de su patrimonio y o su capacidad de consumo. Entonces, y obviamente no ha podido pues sustentar esta parte, esta diferencia. Entonces, y se presume obviamente que esa parte que no puede sustentar sería renta que no ha declarado este contribuyente, en consecuencia, pues se le aplicaría el impuesto a la renta. Entonces, eso es teóricamente lo que está ocurriendo. Eh, pero no hay problema con que nosotros tengamos incremento patrimonial. El problema es cuando ese incremento patrimonial no podemos justificarlo, ¿no? Lo normal es que una persona incremente su patrimonio cada año, y eso está bien, y eso es válido, es lícito, es legal. El tema es cuando no podemos explicar el motivo por el cual está incrementando el patrimonio, ¿no? Entonces, primero, SUNAT establecerá un incremento de patrimonio, hasta ahí no hay problema, pero a partir de ahí va a determinar qué parte es la que no puede justificar el contribuyente, el origen, en este caso, la procedencia, ¿no? De este nuevo patrimonio, de este incremento. Sabemos que la ciudad tiene muchas fuentes de información, ¿no? Hay lo que es el registro de propiedad inmuebles, de SUNAR, de la propiedad vehicular, tiene el registro personal de todos nosotros, ¿no? Las personas naturales, tiene lo que es la base de personas jurídicas, la AOT, aduanas, Capitanía de Puertos, municipalidades, SBS, SAT, entidades del sistema financiero, que es lo que veremos hoy día, sociedades agente de bolsa, clubes, tiene la información de notarías, migraciones, etcétera, etcétera, y un gran etcétera. Entonces, en este caso, ha tomado en cuenta la información de entidades financieras para esta esquela que estamos conversando. La esquela generalmente puede ir variando, ¿no? Es decir, en el contenido, en lo que SUNAT señala, pero la idea se mantiene en las esquelas de este tema, ¿no? Se mantiene. Entonces, aquí, por ejemplo, se señala que en el 2021 se han detectado rentas no declaradas que debieron formar parte de su renta imponible del impuesto a la renta, originados por diferencias entre la información que la administración tiene de sus depósitos, entregas y envíos de dinero con sus ingresos declarados. Entonces, información del sistema financiero versus ingresos declarados, versus rentas declaradas, ¿no? Así es. ¿No? Y después, bueno, ya viene a la parte ya de cuándo debe presentar la información, con qué persona, realizar el descargo, ¿no? El día, hasta el plazo que le dan, etcétera. Y por esta parte,
si se menciona, por ejemplo, cuánto es según el ITF, ¿no? Según el ITF, cuánto es lo que habría ingresado a su cuenta del sistema financiero, me refiero a todas las cuentas que puede tener la persona, sea en moneda nacional, extranjera, sea en bancos de, digamos, Banco de Crédito, Interbank, BBVA, Scotiabank, o de repente en una caja por ahí, en una financiera, etcétera, todo se considera. En este caso es 1.108.000, y eso lo compara con las rentas de fuente peruana declaradas por el contribuyente. Puede ser que esto haya sido declarado en su declaración anual 2021, por ejemplo, ¿no? O, o que es información de terceros, ¿no? Por ejemplo, rentas de quinta, ¿no? O retenciones por quinta, y en base a eso han calculado cuánto es la renta de quinta de la persona. Es información que ya tiene la zona, que en este caso es poco, pues es 36.829. Renta de fuente extranjera declaradas no tiene. Financiamientos reportados por bancos, es decir, los bancos que han reportado a SUNAT que han dado financiamiento a la persona, que puede ser el financiamiento tradicional o a través de tarjetas, ¿no? Todas las formas de financiamiento que existen. Dice que ha habido financiamientos 14.037. O sea que ahí ya estarían al menos los préstamos que los bancos han reportado como tal a la persona. Ahora, ¿podría haber préstamos no reportados? Sí, podrían haber, pues, ¿no? Entonces ya queda en la persona demostrar, ¿no? Entonces, suma financiamiento más renta declarada, 50.000, ¿no? Y tenemos 1.108.000, y nos queda una inconsistencia, le llaman la SUNAT, de 1.057.133. Ahora, a veces llega más, 2 millones, 3, 4, ¿no? A veces llega menos también, ¿no? ¿Correcto? Entonces, eh, esta es la comparación que SUNAT hace, ¿no? Entre el ITF, basándose en el ITF, puede verificar o llegar a cuánto es el dinero que ingresó a las cuentas de el contribuyente, ¿no? Entonces le pide que explique cómo así ingresó 1 millón, más de 1 millón a tu cuenta, y cómo así me has declarado 36 y préstamos 14, total 50. ¿De dónde viene esa plata que ingresó a tu cuenta? ¿No? Que SUNAT sí lo tiene por cierto que ingresó a su cuenta, claro, porque los bancos han reportado según el ITF que ingresó esa plata. ¿Cómo es que ingresa plata a tu cuenta y que tú no me declaras esa plata? Entonces, explícame de dónde viene, ¿no? Ese dinero. ¿Mm? Y ahí queda pues la función de la persona en explicar, ¿no? En explicar. Así es. Entonces aquí están, y le pide pues proporcionar en forma escaneada los siguientes documentos, ¿no? Con la finalidad de agilitar el descargo, le pide presentar la siguiente documentación, lo cual, como indico, puede ir variando, ¿no? Estados de cuenta, le dice, ¿no? Estados de cuenta. Estados de cuenta bursátil, si es que realizan, ¿no? Si es que tienen. Contrato de adquisición de bienes muebles o inmuebles. Contratos de préstamos. Contratos relacionados con activos, pasivos y obligaciones financieras, comerciales, contractuales, y certificado de retención de impuestos de renta que le hubieran efectuado en el extranjero, ¿no? De repente tiene renta de fuente extranjera y dice que no ha declarado, ¿no? Muy bien. Y después te dicen, proporcionar el análisis en anexo 3, ¿no? Acreditaciones según movimiento de ITF, y ahí resta la renta declaradas o informadas por terceros, resta los financiamientos de banco, resta otros ingresos o rentas, y llega al desbalance patrimonial, que puede ser cero o que puede ser una cifra, ¿no? Entonces resta al ITF le resta lo que has declarado o informado, los financiamientos y otros ingresos o rentas que entendemos puede sustentar que no debería estar grabado, ¿no? Vamos a ver entonces. Entonces la persona aquí debe preguntarse cuál es el origen de los fondos que ingresaron a sus cuentas. ¿Cuál es el origen de los fondos que ingresaron a sus cuentas? ¿No? Esa es la idea. Entonces, en ese contexto, la pregunta sería, y la respuesta que debería precisarse la persona es, eh, si son de préstamos,
Pero si son de préstamos, no te olvides que ya la SUNAT tiene los préstamos que los bancos habrían reportado, ¿no? Le digan a duplicar, porque ahí ya SUNAT tiene la información de préstamos, bancos. Pero si hubieran otros que de repente no han sido considerados en esa cifra, sí debería la persona indicar que dinero procedente de préstamo. Y si es un dinero procedente de préstamo o financiamiento, en sus diversas clases que existe, entonces generalmente cuando hay un préstamo hay un contrato de préstamo. Entonces se debería juntar el contrato o el documento formal donde se establece pues las cuotas, donde se establece pues las tasas de interés, los plazos, etcétera, ¿no? Y también se podría juntar tranquilamente ahí el ingreso de dinero, ¿no? Cómo está ingresando ese dinero, a qué cuenta la empresa ingresó, y eso va a constar, obviamente, puede haber un medio de pago ahí, ¿sí? Y puede haber el estado de cuenta. Entonces, con eso, la persona estaría sustentando que es un dinero procedente de préstamo, por ejemplo, de una entidad financiera. Pero podría ser préstamo de una persona que no es entidad financiera, ¿no? De otra persona que le ha prestado. Sería algo similar, ¿no? Algo similar. Nosotros sabemos que todos los préstamos deben ser bancarizados. Entonces, si ese fue el caso, igual el medio de pago del préstamo, cómo entró la plata, fue una transferencia, fue un cheque de gerencia, ¿no? Fue un depósito de repente, ¿no? ¿Cómo se dio ese préstamo? ¿No? ¿De qué banco a qué banco vino? Tengo la explicación porque es una persona que me ha prestado, tengo la explicación, tengo el medio de pago, tengo el estado de cuenta del origen, si me lo puede proporcionar el acreedor, el estado de cuenta del origen y el estado de cuenta de destino, que sería pues el de mi cuenta bancaria, ¿no? Entonces con eso puedo cruzar válidamente, tengo el contrato. Ahora, si el contrato es realizado, ayudaría bastante. Si no es legalizado, igual lo presentamos, porque entiendo que la fecha cierta también debería verse conjuntamente con los estados de cuenta. Entonces, eh, los dos estados de cuenta, el medio de pago, el contrato, creo que sería suficiente siempre que sea un préstamo a un tercero. Ahora, eh, si es que los fondos provienen de ejercicios anteriores, y ahí es un tema que vamos a ver en la jurisprudencia, es decir, no, ese dinero yo lo tenía, ya, yo lo tenía, ¿no? No es un dinero que lo he generado ahora, en el año 2022, vamos a imaginar, o 2021, sino que es un dinero que lo tenía de antes, ya lo tenía de antes, ¿no? Podría ser, ¿no? Lo tenía de antes. ¿Y cómo apareció en tu cuenta? Bueno, de repente lo pasé de una cuenta que tenía a otra cuenta. Claro, puede ser, ¿no? Lo pasé de una cuenta que ya tenía a otra cuenta, ¿no? Ahorita vamos a ver en la jurisprudencia qué se ha dicho sobre este tema, ¿ya? No es tan fácil, pues, fondos de ejercicio anteriores, ¿no? Es decir, eh, porque a veces queremos sustentar fondos de ejercicio anteriores y decir, pues, yo trabajé hace 10 años en tal empresa y mira, he ganado un montón de plata, entonces tengo plata de ahí hasta el día de hoy. Esa tesis en realidad no es bien vista, lamentablemente, por la SUNAT ni por el Tribunal Fiscal, ¿no? Porque estoy poniendo una información de hace 10 años, ¿no? Salvo que yo demuestre que ese dinero se mantuvo siempre en cuentas del sistema financiero por 10 años y que al día de hoy ese dinero persiste en las cuentas del sistema financiero y que son lo mismo que SUNAT me está diciendo que el incremento patrimonial se debe a ese dinero, ¿no? Si fuera ese el caso y se puede demostrar en esos términos, válido, ¿no? Válido. Vamos a ver justamente jurisprudencia, ¿no? Entonces, dinero de fondo de ejercicios anteriores tiene que demostrarse que el dinero proviene de fondos anteriores y había una continuidad bancaria del dinero hasta el día de hoy. Continuidad a nivel bancario. Simplemente siempre estuvo en el banco, me estoy refiriendo a eso. Que el dinero lo generé hace 5 años, quiere decir que desde hace 5 años estuvo en el banco. Ahora que puede haber pasado de un banco a otro, ¿no? Buscando la mejor tasa, de repente, perfecto, pero siempre estuvo en el banco, ¿ya? Ese es lo que piden ahí, lamentablemente, no, el criterio que están empleando no es tan amigable ahí. Eso es lo que están pidiendo con fondos de ejercicios anteriores. Dinero de operaciones de terceros, quiere decir que no es mi plata lo que está en mi cuenta, ¿no? No es mi plata, es plata de terceros. Que yo, por ejemplo, he cedido mi cuenta o he alquilado, vamos a llamarlo así, ¿no? ¿No? He prestado, he alquilado, he cedido mi cuenta a una empresa
para que a través de mi cuenta canalice sus operaciones, sus cobros y sus pagos. ¿Correcto? Entonces, puede ser el caso, ¿no? O puede ser el caso que yo a mí yo trabajo en una empresa y me han encargado a mí, ¿sabes qué? Tú como trabajador vas a viajar a tal lugar y vas a comprar tales cosas para la empresa, que no se encuentran acá en Lima. Entonces te depositamos este dinero a tu cuenta y tú compras y después ya rindes a la empresa. Pero estos dos casos de dinero, operaciones de tercero que estamos comentando, que el dinero no es mío, sino que el dinero es de la empresa, tendría que sustentarse bien. Pues en el primer caso, si yo he utilizado mi cuenta, prestar mi cuenta para la empresa, tendría que haber un contrato. Contrato de cesión de uso de cuenta, ¿no? Es más, la empresa debería pagarme, ¿no? Un dinero, ¿no? Por algo estoy cediendo mi cuenta, ¿no? Estoy dando mi cuenta a alguien para que lo use, ¿no? Y que a través de mi cuenta canalice sus cobranzas y su pago de repente, ¿no? Debe haber un contrato. Y tendría que demostrarse, y para ese caso, si sigo con esa línea, tendré que demostrar pues una liquidación, ¿no? Si lo que ha entrado a plata de cosas es de la empresa, pero ¿cómo yo sé que es de la empresa? Decías, bueno, es que lo que pasa es que estos son cobranzas, esto obedece a tal factura, esto es de tal operación, esto es de tal cliente, ¿no? Tendría que ser algo así para convencer, aparte del contrato. Y así como entra la plata también sale, le diré, a la SUNAT, porque es plata de la empresa, finalmente, no es mía, ¿no? Ahora, si me encargaron comprar algo a nombre de la empresa, bueno, en principio habrá que ver si yo soy trabajador o no de esa empresa. Si soy trabajador, habrá un contrato de trabajo, además habrá plan, habrá planilla de remuneraciones, habrá boleta de pago, ¿no? Y además hay funciones que yo tengo como trabajador, entonces por ahí viene un primer sustento. Entonces, y después demostrar pues que yo compré y esta es mi rendición de cuentas o esta es la factura que yo compré, ahí están los montos y esta es la liquidación o la rendición de cuentas que hizo la empresa. Y así como el dinero entró, inmediatamente entiendo a los pocos días, a las pocas semanas salió para comprar el producto. Entonces, en esos términos es el sustento. Dinero en custodia. Dinero en custodia. El dinero no es mío. Me lo han hecho guardar. Es otro de los medios de defensa que se emplea aquí en estos términos. No, no es mío, me lo hace guardar. Lo que pasa es que en mi familia yo soy el más, vamos a imaginar, yo soy el más probo, ¿no? Yo soy el más probo de todos mis familiares. Toda la familia confía en mí, no solamente mi familia directa, sino tíos, primos, ¿no? Todos confían en mí y todos me dejan guardar su plata. Bueno, pero ya, tú guardas la plata de la familia, sí, yo guardo la plata. Si no es mío, si estoy guardando nomás en mi cuenta. Y el dinero son de ellos. Entonces habrá que demostrar ahí en esos términos, pues ya, si no es tuyo el dinero, quiere decir que ellos, ¿cómo te dieron el dinero? Transferencia, te depositaron, ¿no? ¿Cómo te dieron ese dinero? ¿No? Entonces tendremos que identificar a los familiares que nos dieron ese dinero, ¿no? En todo caso, que nos hicieron guardar ese dinero, ¿no? Y cómo se transfirió, ¿no? Cómo llegó a mi mano ese dinero, a mi cuenta, mejor dicho, ¿no? Ese dinero. Me transfirió, me depositó, porque se entiende que debe haber bancarización necesariamente. Debería haber bancarización para que sea creíble el tema, ¿no? Porque si me lo dio efectivo y lo deposité y ni siquiera hay constancia de depósito, ya eso, ya no hay una, ¿cómo decirlo? No va a haber una correlación de hechos. Ese es el problema. Herencia. Ese dinero que yo tengo en la cuenta es de herencia. Sí, pero la herencia, generalmente si fallece alguien, hay dos posibilidades, que dejó testamento o que no dejó. Si dejó testamento, el tema es más claro, porque en el testamento estás tú, posiblemente, ¿no? ¿No? Y ahí dice qué cosa te toca, ¿no? Claro. Y si no dejó testamento, hay la sucesión intestada en las cuales tú eres un heredero forzoso, vamos a decir. Y esto llevó su trámite, ¿no? En notaría o en poder judicial, y al final te tocó algo, pero ahí está todo documentado, ¿no? Puede ser que yo tenga ingreso no grabado, lo que entró a mi cuenta es un ingreso, sí, pero no está grabado. Por eso es que no lo declaré, pues.
¿no? Por eso es que entra a la cuenta, sí, no lo niego, y no está declarado porque es un ingreso no grabado. Sí, pero ingresos no grabados generalmente son que no está grabado con renta, es decir, son pocos, pues. Una persona natural puede ser pensiones, por ejemplo. Pensiones no está grabado, ¿no? ¿Qué más? Indemnizaciones, no está grabado. Entonces entra a mi cuenta, pero no tengo la obligación de declararlo, ¿correcto? Entonces, pero son pocos, pues, y habrá que demostrar, pues, ¿no? Si es pensiones, ¿de dónde viene? ¿Quién me paga la pensión? Si es indemnización, igual, ¿no? O en otros casos, sí, lo vamos a ver a nivel de jurisprudencia. Pero la otra posibilidad de estas es, o en realidad no es ninguna de las anteriores, y realmente si es un dinero de una actividad no declarada, ¿no? Si en realidad sí he prestado servicios, o he vendido, o he alquilado, ¿no? O trabajo independiente, y la verdad que no he declarado, ¿no? Sería ese otra, ya la otra alternativa que tenemos, ¿no? La otra alternativa, ¿no? Ahí está. Muy bien. A ver, vamos con las preguntas. Adelante, aquí, Sheila, adelante. Buenas noches, doctor. Disculpe, no sabía si podíamos hacer la consulta durante la exposición o al final, pero le agradezco que me haya atendido. Sí, justamente me llamó la atención en este tema del origen de los fondos, cuando es dinero de operaciones de terceros, cuando usted dice que se puede prestar la cuenta de una empresa para que otra empresa pueda depositar. Tenía mis dudas allí. ¿Esto está permitido por la SUNAT? Por supuesto que la otra empresa tendría que demostrar, ¿no? Los ingresos, de dónde provienen. Normalmente, doctor, esto ocurre cuando existen empresas que tienen sus cuentas embargadas por alguna situación. Entonces, he visto que buscan esa forma de poder prestarse la cuenta de otra empresa para poder recaudar su dinero o bancarizarlo. Entonces, ahí era mi duda, si eso está permitido por la SUNAT o hay alguna infracción a la norma que podría acarrear a una multa. Esa era mi duda, doctor. Gracias. Ya, de acuerdo, Sheila. Vamos a resolver tu pregunta, sí, interesante. Ahora que entramos a jurisprudencia más, ahí lo voy a resolver. Antes de responderte, quiero ver aquí la pregunta de Marianela. También me dice, ¿el préstamo a un tercero en qué casilla? Me entiendo que está refiriéndose al descargo, ¿no? A financiamientos, lamentablemente limita cuando hace su escrito esto de acá, ¿no? O su anexo 2 anexo 3, ¿no? Dice, si es préstamo de tercero, ¿dónde lo considero? Dice, lo consideraría aquí, pues, ¿no? Si no quiero, claro, se podría ampliar esto, ¿no? Y poner otro de repente, ¿no? Lo consideraría aquí, ¿no? Porque este financiamiento reportado por banco. Si es de banco, lo pondría acá. Pero si no es de banco y no ha sido reportado por banco, entonces sería otro financiamiento y ya sería acá, ¿no? Si queremos verlo digamos, partiendo, ¿dónde lo consideraría para efectos de sustentar este cuadrito que la ciudad nos da para efectos de desvirtuar, se puede decir, el desbalance, ¿no? Entonces, si es dinero de préstamo, si es dinero de préstamo, no va a generar incremento patrimonial en la medida que el préstamo se sustente, ¿no? Y pasaría restando, pues, en este cuadro, ¿no? De tal forma que la idea es que esto llegue a cero, pues, ¿no? Si esto es 100, entonces le resto, si es préstamo, 100, ¿no? Y la idea es que no exista desbalance, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos con la pregunta de Sheila. Para eso vamos a entrar a la parte de jurisprudencia, que es justamente lo que tenemos aquí, ¿no? Personas naturales, recordemos que estamos en personas naturales, todo incremento patrimonial es personas naturales, y las personas naturales solamente tendrían que generar cinco rentas, cinco tipos de renta en fuente peruana y una o fuente extranjera, ¿no? Fuente peruana tiene cinco categorías, como sabemos, y fuente extranjera esa parte. Y que el obligado a presentar o al desvirtuar va a ser el contribuyente, ¿no? La carga de la prueba recae sobre el contribuyente. Vamos a la jurisprudencia. Acá hay modificaciones, volveremos sobre esto, no se preocupe, no se preocupe. Quiero ir a la jurisprudencia. Ahí está. En la pregunta
Eh, si yo tengo dinero de terceros, eh, por ejemplo, una posibilidad es depósitos en cuentas en cuenta por un tercero a su favor, ¿no? Para compra a su favor, ¿no? Por ejemplo, esta jurisprudencia, aquí se discutió el tema que ingresó dinero para realizar una compra para una empresa, ¿no? Aquí le hemos puesto algunos párrafos, sería bueno si alguien tiene el caso, ya que lea, le sugiero la jurisprudencia completa, ¿no? Para que vea más, pero sí, aquí se trata de eso, ¿no? Eh, eh, entonces, en este sentido, digamos aquí, por ejemplo, el contribuyente aquí sustenta bien, ¿no? No procede que la administración determine la existencia de incremento patrimonial derivado de depósitos detallados, ¿no? ¿Por qué? Porque él sí llega a demostrar, ¿no? Sí llega a demostrar que ostenta eh, esta función, se puede decir, ¿no? Que los depósitos en su cuenta correspondían a los realizados por dicha empresa para adquirir mercadería, ¿no? Y logra demostrar que justamente con eso se adquirió mercadería, ¿no? ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, aquí sí logra demostrar eso. Presenta documentación de empresa. Para esto la empresa es importante, el apoyo de la empresa aquí, porque es el que tiene más documentación para demostrar, ¿no? Aquí hay otro depósito de terceros, ¿no? No sustenta acá. Agrega que las entradas y salidas de dinero, dice aquí, que realizaba de sus cuentas personales eran la actividad económica que realizaban las empresas A, B y C, puesto que era gerente general y accionista mayoritario al ser propietario del 90%, dice, de las acciones. Ya, entonces dice que al ser gerente general, ahí en mi cuenta se canalizaba pues el dinero de estas empresas, dice. Pero no se aprecia que la recurrente haya presentado documentación fehaciente que sustente el origen de los abonos en su cuenta ni el destino de los mismos. Entonces, si es dinero de la empresa, el origen de qué viene. Ya, supuestamente ya, como eres gerente, puede ser como dice nuestra colega, que las cuentas de la empresa están embargadas posiblemente, sí, es una posibilidad, es una opción, y que el dinero está ingresando a la cuenta del gerente. Ya, hasta ahí, vale. Pero el gerente tendría que ser capaz de decir de qué operación viene, pues, que son cobranzas de ventas, ¿no? Cobranzas de clientes, ¿no? O son cobros de un préstamo que estoy haciendo, o es anticipo, ¿no? ¿De qué viene esa operación? Entonces, y también si es que está saliendo, como es de la empresa, teóricamente, y la empresa mueve sus cuentas, mueve su dinero, entonces también aquí dice, en tanto no presentó documentación, contrato, correspondencia, correo, transferencia, ocho depósitos, que acredite que los importes ingresados a su cuenta observadas hubieran sido por encargo y hubieran salido, ahí está, ¿no? Y hubieran salido de la misma, a favor de las empresas cuya representación o titularidad de acciones invoca. Entonces, en estos casos se requiere más documentación. Y también, eh, respondiendo a la pregunta, aquí también hay otro parecido que hemos puesto acá. Otro de gerencia. Ahí está. Aquí hay otro de gerencia. Y aquí presenta contratos de compra-venta, copias simples de los recibos, ¿no? Presenta copias emisor de las facturas, dice aquí, ¿no? Pero eso presenta a la persona, ¿no? Entonces, ¿qué hace la SUNAT? Hace cruce, dice. Hace cruce con la empresa. ¿Mm? Pero la empresa no cumplió con exhibir libros, por lo que no pudo confirmar. ¿Mm? Aquí, aparentemente, la persona o el gerente sí presenta copias de contratos, acá presenta copias de simples de los recibos, ¿no? Y aquí presenta copias, factura emisor, presenta. ¿Mm? Entonces, SUNAT intenta el cruce con la empresa para validar esta información que ha presentado el gerente, o de la persona en este caso, la persona, y en ese cruce de información quiere validar, eh, no cumplió con exhibir la empresa.
Entonces, no se pudo validar y en consecuencia, pues, como que no logran validar la información y persiste en este caso el, el incremento patrimonial, ¿no? Ya. Ahora, lo que quería ahondar más en la pregunta que me hace la colega es en el cambio normativo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, y esa pregunta me trae a continuar con el tema, ¿no? Que estábamos acá, ha habido cambio normativo en el incremento patrimonial en el 2022. Claro, esto no se aplica si lo que te estoy dando ahora es incremento patrimonial 2021, estás con la norma antigua, pues todavía, ¿no? Todavía sin estos cambios, ¿no? Pero va a llegar más adelante el incremento patrimonial 2022, ¿no? 2021, 2022 no se aplica, todavía es la norma antigua. En 2023 se puede decir ya entran estas dos normas, ¿no? Para el incremento patrimonial 2023. Pero es importante tener en cuenta algo. Los cambios no son tan así, tan radicales, ¿no? Son cambios precisos que han hecho. Digamos, el texto anterior trabajaba el tema de donaciones y ahora han ampliado las donaciones, ¿no? Han ampliado para el sustento de donaciones. ¿Lo han hecho mejor? No, no han mejorado mucho, es decir, más que todo lo han explicado, por así decirlo. No le veo, pues, si ha mejorado en algo, habrá mejorado pues un 5% a favor del contribuyente, ¿no? Pero no es que ese sea el caso, ¿no? Es más, creo que lo han adecuado, lo han explicado mejor. Esa evaluación, ¿no? Pero yendo a la pregunta, esto es. Se ha modificado el artículo 92 de la ley de renta a fin de precisar que a efecto de determinar el incremento patrimonial en relación con los depósitos en cuentas en el sistema financiero, no se considerarán los depósitos en las referidas cuentas que correspondan a operaciones entre terceros, siempre que el origen o procedencia de tal de depósitos estén debidamente sustentados y la información vinculada a esto se declara en el SUNAT, cumpliendo en la forma, plazo y condiciones, entre ellas, el monto a partir de que se presentará dicha declaración, ¿no? Entonces, esto de aquí no estaba regulado. Esto, recuerden, que se da con la modificación del incremento patrimonial no justificado. Aquí está, con el 1527, decreto legislativo 1527, del 1 de marzo de 2022, que entra en vigencia en 2023. Entonces, es ahí donde recién se mueve el 92 de la ley de renta y se dice, cuidado, cuidado que no consideren como incremento patrimonial los depósitos de las referidas cuentas que correspondan a operaciones entre terceros. No consideren incremento. Antes no decía nada, pero ya por jurisprudencia se decía, pues, por jurisprudencia se decía, bueno, si esta no es una operación tuya, ¿no? Y tú has hecho una operación a favor de terceros o terceros han utilizado tu cuenta y si lo puedes sustentar bien, no es incremento. Pero ahora la norma se ha metido al tema. ¿Por qué? Porque ha visto pues, que hay varios casos en aumento de esto. Entonces, entonces dice, voy a meterme al tema. Y se metió Vicien al tema y dice, bueno, eh, no se consideran si son operaciones de tercero. Pero ¿qué ocurre aquí? Como se está metiendo al tema, va a decir, dice, siempre que el origen o procedencia de tal depósito es debidamente sustentado, obviamente, ¿no? Y la información vinculada con esta se declara a la SUNAT. Ah, ya, o sea que tú estás trabajando con dinero de terceros o a tu cuenta está entrando dinero de terceros. Bueno, declara a SUNAT o informa a SUNAT que tienes este comportamiento o estas operaciones que estás realizando en la forma de plazo y condiciones. Ahora, esto no sale todavía, no se desarrolla esta norma. Falta reglamento, ¿no? Falta resolución SUNAT. Pero es como que ya SUNAT toma cartas en el asunto a futuro, 2023 hacia adelante, y dice, bueno, cuando se preste la cuenta o cuando usen la cuenta para operaciones de terceros, infórmame. Estás en la obligación de informarme, ¿no? Que estás usando tu cuenta o que se está usando tu cuenta para estos fines, y yo voy a regular qué es la información que me vas a dar. Esto me parece que no creo que mejore el tema. Es más, creo que se va a tener con antelación la información que hay una cuenta que se está usando, ¿no? O que hay terceros que está usando una cuenta que se usa para fines de tercero o para un beneficio de un tercero. Entonces, pues,
va a llamar, creo, la atención más a la SUNAT. Y entiendo que aquí habría que ver si no se declara SUNAT cuál va a ser el efecto, ¿no? Es una norma que todavía está en desarrollo, como le digo, es la modificación del 92 en la ley. Vuelvo a repetir, esto no quiere decir que antes de la acción de esta norma el tema no existía, el tema siempre existió. Y antes de esta norma siempre se ha resuelto a nivel de jurisprudencia, a nivel de las pruebas, ¿no? Que tanto yo puedo demostrar que el dinero no es mío y que corresponde a un tercero, como hemos visto en la jurisprudencia. Entonces, bien interesante la pregunta de nuestra colega y esperamos haberlo absuelto. Si hay preguntas, pueden escribirlas, ¿no? O por el micro en todo caso, ¿no? Entonces, continuamos viendo aquí algunas otras jurisprudencias que hemos visto, ¿no? Que estábamos revisando en este tema, y alguna modificación. Entonces, una de las modificaciones, otra de las modificaciones que se da para este año, y que antes también ya existía, es el tema de donaciones. A mí me donaron, me regalaron. Sí, sí, está bien, te pueden regalar plata, no hay problema. Si te pueden regalar plata, sí. El problema está, si tú dices que me donaron o me regalaron dinero a mi cuenta, es que la norma dice primeramente, a la norma antigua, que es la que se te aplicaría para 2021 y 2022, que el incremento patrimonial no podrá ser justificado con donaciones recibidas u otras liberalidades que no consten en escritura pública o en otro documento fehaciente. Ahí viene el problema. Entonces, que no consten en escritura pública, una donación por escritura pública, ¿no? O en documento fehaciente. Cuando se habla de documento fehaciente, se entiende que de repente no se le va escritura, pero si hay un documento legalizado, vamos a imaginar, ¿no? Un contrato de donación legalizado, y además está pues los estados de cuenta, está la transferencia de dinero, está el medio de pago y los estados de cuenta que acreditan y que guardan correlación con el documento o contrato, ¿no? Entonces, esa sería la acreditación de una donación de un dinero que ingresa a cuenta. Ahora, ¿qué se ha hecho con el cambio simplemente para este año 2023? Se ha explicado o se ha correlacionado la ley tributaria con el Código Civil, que también habla de donación. ¿Qué han dicho? Casi lo mismo que se aplicaba antes, ¿ya? Pero lo han puesto en la norma ahora, lo han puesto en blanco y negro. Eh, Incremento patrimonial no puede ser justificado con donaciones que no consten en escritura pública. ¿Pero en qué caso? Siempre que sea inmuebles o bienes cuya transferencia requiere dicho instrumento. Es decir, si el Código Civil, aquí está, según norma de la materia, o sea, si el Código Civil pide, exige escritura pública, tienes que hacerlo por escritura, si no, no vale para tributación. Así de simple. Si el Código Civil pidió escritura pública para esa donación, tendrías que haberlo hecho así. Si no, no vale para la norma de renta. ¿Y en qué caso el Código Civil pide escritura? Acá está. Acá está. A ver, se va acá. Por ejemplo, la donación de inmuebles debe hacerse por escritura. Artículo 1625, ¿no? Si el valor de los bienes muebles excede el límite fijado en la donación debe hacerse por escrito de fecha cierta. El Código Civil no es ese problema, pone un parámetro bien bajo, que es un cuarto de la UIT, o 25% de la UIT. Si es menor al 25% de la UIT, bueno, pues la donación puede ser verbal. Pero si ya pasa ese monto, ¿no? Si ya pasa el monto, y si lo que me están donando es bienes muebles o dinero, vamos en el caso, escrito de fecha cierta. Y si es inmueble, escritura pública. ¿Ya? Eso es lo que dice el Código Civil. Bueno, eso lo hace suyo la norma tributaria, no lo amplía. Ahora, otro es, documento de fecha cierta no puede sustentarse con documento de fecha cierta, tratándose de documento de bien inmueble distinto al numeral 1. Claro, por ejemplo, dinero, documento de fecha cierta. Y fecha cierta va a involucrar legalización. Ahora hay otros tipos de fecha cierta, pero el más típico de fecha cierta es legalización.
Documento que acredite de manera fehaciente lo siguiente, y aquí podría darse el caso, que es uno de los casos, ¿no? La donación recibida tratándose de bienes previstos en el numeral 2 y que han sido recibidos con ocasión de bodas. Claro, yo me casé y por eso tengo plata y la gente me depositó en mi cuenta, ¿no? O acontecimientos similares, ¿no? O cuyo valor no supere el 25% de la UIT. O sea, la norma tributaria aquí ya se metió a limitar. Recuerda que esto es 2023 en adelante. Ojo, bodas, si bien es cierto, dice que sí, te acepto, que sea, que te depositen sin ningún sustento, vamos a decirlo así, pero si no supera 25% de la UIT. Porque si supera, ya no. Documento de fecha cierta, ¿no? Ese va a ser el problema. Entonces, claro, hay que acreditar que hay si es boda, es un acta de matrimonio, por ahí comenzamos, pues, ¿no? Que tienes un acta de matrimonio en tal año, ¿no? En tal lugar, ¿no? Ah, entonces, acreditas que ha habido una ceremonia o un evento, ¿no? Y que ha donado a la gente. ¿Y cómo se trabajaba antes, bodas o matrimonios? Era criterio, pues, hasta el día de hoy sigue siendo criterio todavía, 2021, 22, 2020, 21, 22 criterio. Aunque SUNAT tiene un informe por ahí, ¿no? Que dice, pues, que en realidad debe hacerse por fecha cierta, dice el informe bastante rígido, ¿no? Todo lo que sea donaciones en bodas, matrimonios o cualquier evento, este, fecha cierta, ¿no? Ese es. Entonces, va a ser difícil sustentar cantidades altas que ingresen, pues, a tu cuenta, se puede decir, a tu cuenta, si es que no se tiene, pues, este documento de fecha cierta. Si alegamos que es préstamos bajo la norma vigente al 2020, 21, 22, ¿no? Que es lo que se está sustentando ahora, los incrementos patrimoniales, préstamo tiene que ser bancarizado, por ahí comenzamos, ¿no? Tiene que ser bancarizado. Y las dos partes tienen que ser plenamente identificables, es decir, tanto el que entrega como el que recibe. Ambos tienen que ser identificables. Entonces, eh, y es importante la fecha cierta, ¿no? La fecha cierta del contrato y la fecha cierta del desembolso de préstamo. Es decir, el contrato debería tener fecha cierta, o si no lo tiene, pues al menos debería ayudarse el contrato de otros documentos de fecha cierta. La fecha de desembolso es importante, el medio de pago, ¿no? Correcto. El medio de pago, cuándo ingresa o sale de una cuenta e ingresa a la otra. Y recuerden que para préstamos tiene que bancarizarse de todas maneras. Tiene que cumplirse con la bancarización, es muy importante. Ahora, este caso que estamos viendo ahora de la esquela de ingreso de cuentas, si bien es cierto, está a un nivel inductivo, está a nivel de acciones inductivas, digamos, la persona no sustenta nada, o no responde, o simplemente su sustento es muy vago, ¿no? Y no logra convencer a la SUNAT. Entonces la SUNAT simplemente va a cerrar igual su acción inductiva, su esquela, ahí en su esquela va a decir, pues, internamente, a veces le notifican a usted, ¿no? Su cierre esquela, ¿no? Si sustentó o no sustentó, o qué presentó o qué no presentó, ¿no? Y ya internamente la SUNAT puede reprogramar a partir de ahí ya una fiscalización por incremento patrimonial, ¿no? ¿No? Por ejemplo, tenía 3 millones de incremento patrimonial y la verdad no me ha sustentado ni medio millón. Entonces, es candidato a que le programen pues una fiscalización por incremento patrimonial, donde nuevamente comienzan de cero, vamos a decirlo así, aunque SUNAT internamente ya tiene pues un indicio, ¿no? Pero la notificación comienza de cero y nuevamente piden las pruebas y todo, ¿no? Y el contribuyente nuevamente derecho de defensa. Pero eso de la fiscalización sí va a terminar en una determinación, ¿no? Si logra sustentar todo el contribuyente, perfecto. Pero si no es así, SUNAT sí va a terminar ahí con una resolución de determinación que posteriormente será exigible. Y para eso puede tomar en cuenta la información del ITF, por supuesto. Y aquí hay una jurisprudencia que lo dice, por ejemplo. Esta jurisprudencia dice
ya está en fiscalización, ¿no? Ya está en fiscalización porque está determinando incremento patrimonial y por eso fue al Tribunal Fiscal. Entonces ha tomado información del ITF. ¿Mm? Ahí está. O sea que, digamos, en la fiscalización también ha tomado información del ITF. Y SUNAT mantiene, basándose en el ITF, ha encontrado las diferencias que el contribuyente no ha sustentado, ¿no? Ahí está, no ha acreditado, ¿no? Entonces, el ITF también, o el reporte de ITF que ustedes tienen, el que pueden sacar cada uno de su portal también puede ser un elemento que SUNAT lo tome en la fiscalización propiamente dicha. ¿Mm? Los estados de cuenta van a acreditar que el dinero ingresó o salió de la cuenta. Eso puede acreditar, pero no acredita el motivo, por qué ingresó o por qué salió. Eso no está acreditando. Eso tendremos que explicarlo. Eso se sustenta con otra documentación, ¿no? Y esto es lo que iba, ¿no? Fondos de ejercicios anteriores, fondos de ejercicios anteriores, ¿no? Fondos de ejercicios anteriores. Los ingresos de un ejercicio anterior pueden ser válidamente considerados como fondos disponibles y justifican el incremento patrimonial, dice. El recurrente se encuentra la obligación de acreditar con documentación pertinente que al inicio del ejercicio que se está acotando, se refiere, mantenía en su poder tales fondos, mantenía en su poder tales fondos y que habían servido para justificar los gastos correspondientes a dicho ejercicio. Ahí está. Entonces, la amplia contribuyente justifica, pues, que al inicio del año tenía esos fondos. Y en reiterada jurisprudencia se va a hablar de esto en el sentido que eh, mantenía en su poder tales fondos, ¿no? Aquí está, igual, idéntico. Aquí también hay otro parecido que hablamos. Aquí, por ejemplo, dice, yo vendí mi carro en ejercicios anteriores y de ahí tengo la plata. Y dice, pues no necesariamente es acreditada con el dinero recibido. ¿Por qué? Porque quieren hacer la ruta del dinero. ¿Cuándo vendiste tu carro? 2015. ¿Y cuándo compraste el nuevo vehículo? O estás haciendo en 2022. Ah, ya. Entonces, ¿cómo me dices que esta plata de aquí es para esto? A ver, demuéstrame. La única forma de demostrar, lamentablemente, y que le convence a la SUNAT y al tribunal, es que esto esté en una cuenta guardada. Y de ahí no se haya movido, o pase a otras cuentas y a otras cuentas, y aquí termine al inicio en una cuenta también. ¿No? Esa es la forma que convence, pero si no hay eso, no hay forma. Si el dinero salió de la cuenta y en un momento las cuentas estuvieron en cero, ya es difícil. Ahí ya no va a ser creíble la versión, ¿ya? Eso es lo que ocurre. Depósito, Doctor, una pregunta, ¿puedo? adelante. Es persona natural. Yo, por ejemplo, he vendido mi vehículo en el mes de enero. Y tengo un ingreso por la venta de ese vehículo y me compré otro. Ese dinero de esa venta de ese vehículo, ¿tengo que declarar para el año 2023? Persona natural sin Sí, negocio, ¿no? sí, sin negocio, sí, persona natural. No declara, no declara. Es decir, no declara, me refiero en la declaración anual de impuesto a la renta, se refiere, ¿no? No Ya. declara y no paga impuestos por eso. Es decir, una persona natural que vende su carro y que compra otro carro, no declara y no está obligado a pagar impuestos Estos por esa casos que usted operación. está explicando son para empresas, ¿no es cierto? Claro, estos casos que explico es para sustentar el incremento patrimonial, nada más, para sustentar el incremento patrimonial, ¿no? Si yo he vendido un carro, quiere Ya, decir que entró dinero a mi cuenta procedente de la venta del carro. ya. Eso quiere decir que no voy a pagar impuestos, simplemente que estoy demostrando a SUNAT que vendí mi carro y por eso tengo plata. Y si tengo un incremento patrimonial, es procedente de esa operación, pero esa operación no está grabada. O sea, la venta del vehículo de La, como está, no está grabada, pero sí tengo Así un es, la no depósito está grabada. bancario que me hizo la casa que me vendió, a una entidad
lo vendí, entonces sí tengo el documento y todo. Algún Claro. documento me tenía que haber dado, no me entregó nada, solamente tengo el depósito y el documento de la notaría nada más. Claro, como es persona natural que no hace actividad empresarial, ahí no hay factura, pues No hay no hay nada, factura. solamente Ahí solamente están los documentos de notaría, de registros y el así es. pago, pues, y el Sí, pago. ya, Así eso, es. ya, y cuando tenga que declarar 2023 no declaro ese monto entonces, porque no está. No, no se declara, no se Ya, ya, declara. doctor, gracias. Claro, así es. Solamente complementando los puestos, si es que SUNAT pide incremento patrimonial, entonces ya tengo que demostrar, ¿no? Este dinero ingresó a mi cuenta procedente de la venta del carro y puedo demostrar con documentos que ese dinero ingresó procedente de la venta del carro. Y eso no se declara SUNAT, no se declara y no se paga, entonces no hay ningún problema, ¿no? Es decir, Sino yo no me hay refiero incremento por dinero patrimonial, que ¿no? he ingresado a mi cuenta, ¿no? Por el monto Claro, en claro, claro. dólares. Ingresa el dinero, pero no está grabado, por así decirlo, Ya, ok, ¿no? ya, No doctor, está. gracias. Así es. Así es. Ahora, aquí también, por ejemplo, el contribuyente puede alegar que retire una cuenta en soles para luego depositar una cuenta en dólares. Sí, pero tiene que haber correspondencia, ¿no? Si yo digo que es de una cuenta que sale y se va a la otra, tiene que haber cierta correspondencia entre lo que sale y entra, ¿eh? A nivel de monto y a nivel de días también, ¿no? Para que sea creíble esas versiones, ¿no? Esto ya lo vimos, ¿no? Compras a su favor, compras con se hace a su favor, igual aquí, cuentas que se hacen depósitos. eh, Esto también es otra necesidad de acreditar que los ingresos de ejercicios anteriores se encuentran disponibles, ¿no? Entonces, si yo tengo una pensión de jubilación o me dieron una jubilación, un devengado, una pensión de jubilación, habría que demostrar si eso todavía lo tengo o lo mantengo para el ejercicio actual, ¿no? Y eso, como digo, es bien difícil si es que no se ha mantenido el dinero en cuentas. Ujú. Aquí está, ¿no? Por ejemplo, en este caso, aquí. Precisa en el supuesto que el contribuyente hubiese sustentado el haber percibido dicho importe y que éste se mantuvo para el ejercicio 2008, periodo de materia de acotación, resultaba necesario que éste acreditara con la documentación respectiva que el citado ingreso no se agotó en los ejercicios, en los periodos anteriores o se mantuvo, lo cual tampoco hizo. ¿Cómo yo acredito que el dinero no se agotó o cómo acredito que el dinero se mantuvo? Tendría que estar en una cuenta, prácticamente. Intocable. No se agotó, sigue la plata ahí, tengo los estados de cuenta de todos los meses, todos los años. Se mantuvo. ¿No? Ese es el punto, ¿no? Que estábamos conversando. Eso es lo que pide cuando se habla o se quiere acreditar con dinero de años anteriores. Esto es lo que vimos, depósitos en custodia también lo vimos. Igual, ¿no? Sigue. Los contratos de mutuo es importante que tenga fecha cierta, ¿no? Fecha cierta, a fin de acreditar los abonos realizados en sus cuentas. Ahora, aquí me preguntan, una pregunta que me hacen también es sobre el caso de juntas. El caso de juntas, ¿no? Marianela me pregunta el caso de juntas. En el caso de juntas, si bien es cierto, juntas me refiero pues a las juntas amicales que se hacen muchas veces, ¿no? Que uno recauda pues en el mes, ¿no? El dinero de todos y se le asigna después a una persona y después eso sigue corriéndose pues en el mes siguiente a otra persona y así sucesivamente, a otra persona y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es una práctica, ¿no? Que se hace, ¿no? Entonces, este tema de juntas, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo acredito yo que es dinero de juntas? Difícil, yo lo veo en principio un poco difícil, porque lo más probable es que cuando SUNAT me pida, el problema es si seguirá la junta ahí, vigente, cuando SUNAT me pide información, que SUNAT viene después de 2 años, a veces 3 años, ¿no? Entonces, sí, lo importante sería al menos tener identificado a las personas que participan en la junta, ¿no? 10 personas, ejemplo, se puede. Entonces, yo, si soy el que recibo en mi cuenta, ¿no? La plata, el que estoy es el gestor, el administrador, vamos a llamarlo así, de la junta, ¿no? Entonces, sí debería tener todas las personas, ¿no? Primeramente, que me depositan sus nombres, ¿no? Su nombre de las personas, ¿no? Claramente identificados. Y debo procurar que el dinero venga de ellos, ¿no? Venga de ellos, exactamente.
Porque si el dinero no viene, si el dinero todos los meses viene de 10 personas hacia mí, entonces sí hay una idea de junta, sí hay una idea de junta, hay una versión creíble de junta. Todos los meses 10 personas me depositan a mí. Y yo soy el administrador de la junta, vamos a llamarlo, y después yo asigno el dinero, ¿no? A las personas. Entonces, esto se repite por un año, vamos a imaginar, entonces ya, correcto. Entonces, ahí sí había una cierta correlación, son las 10 personas que todo lo ves, pero si a uno me va a dar efectivo, el otro dice, no, yo no te deposito, te voy a depositar mi pareja, vamos a imaginar. El otro me dice, ¿sabes qué? Yo no te deposito y no te voy a depositar mi empresa para la junta. Entonces ya esto se convierte en un tema, pues, un desorden, ¿no? Y resulta que los 10 los que se repiten son 3 4 pues, que siempre depositan de ellos. Y los demás, pues, depositan de una cuenta, después de otro, que no sabe quién es, ¿no? Y después decir junta, cuando yo no voy a poder probar, va a ser complicado de demostrar. Ahora, recordemos que ahora son prueba también todo lo que son redes sociales. Entonces, si la Junta, imagino que la Junta se reúne, ¿no? O tiene un WhatsApp, o tiene correos electrónicos, ¿no? ¿Cómo se comunica la Junta, ¿no? Claro. O reuniones virtuales por Zoom, etcétera. Así, si el tema ya va más allá y yo tengo cierto riesgo, por así decirlo, evitar contingencias, sí debería conservar esa documentación de redes sociales o de medios electrónicos para acreditar en su momento las conversaciones que se hubo, los acuerdos que se llegaron a nivel de la Junta para efectos de sustentar ante SUNAT que el dinero proviene de terceros. Ahora, este dinero de Junta yo pienso que también entrará en la nueva legislación, ¿ya? En la nueva norma que hemos comentado hace un momento, porque en el fondo es dinero de terceros, ¿no? Que está en mi cuenta. Entonces pienso que ahí también se va a tener que comunicar a la SUNAT, sabes que yo tengo un dinero que no es mío, que es de terceros, que está en mi cuenta y bueno, y se usa para estos fines, ¿no? Entonces también entraría ahí. A ver, seguimos con esto. Cajas de seguridad o caja fuerte no va a acreditar, no va a acreditar tampoco. Eh, Esto ya lo vimos, gerente de la empresa, dinero que pertenece al gerente, préstamos no sustentados, préstamo simple, un contrato simple, y además no cuadran las cifras, no cuadran. Ahora, ¿qué más debemos considerar entonces para el ITF? Entonces, yo debo tratar de desvirtuar, cuando me llegue esta esquela de ITF, desvirtuar con lo que hemos visto, las operaciones que han ocurrido. Pero si realmente pues el tema obedece pues a operaciones que no se declararon, ¿no? O que de repente, pues, se declararon, vamos a imaginar, soy un profesional y emito mis honorarios, pero muchas veces no emito, pues, ¿no? Ejemplo, muchas veces no emito. Entonces, el monto que ingresa a mi cuenta se va juntando y no cuadra, pues, con mis honorarios. Al final tengo emitido, pues, 5.000 y entró a mi cuenta 100.000, entonces, al mes. Entonces, obviamente, pues, en cada mes hay 95.000 ahí que está quedando en el aire, ¿no? Claro, yo sé que es honorario, ¿no? ¿No? Otro podría ser, ¿sabes qué? Digo persona natural, ¿eh? O puede ser persona natural, pues, que vende por internet, ¿no? Determinados productos que ahora se venden, ¿no? El que compra y vende por internet tiene que tener RUC y tiene que tributar, ¿no? Puede ser RUS, puede ser régimen especial, ¿no? O régimen MIPE, va a depender ya de- de la operación en sí, o va a depender también del monto, ¿no? Pero es actividad empresarial, ¿no? Comprar y vender es actividad empresarial. Entonces, pero muchas veces no lo hace. Pero está el dinero que está ingresando a su cuenta, ¿no? Y que nunca se declara, y la SUNAT ahí está sumando, este dinero está ingresando a su cuenta y nunca se declara y nunca se sustenta, ¿no? Entonces, es común, todos los negocios por internet o parte de los negocios por internet no se están declarando adecuadamente. No falta la persona que sí está en planilla, sí, pero su empleador le ha dicho, pues vamos a poner en planilla en sueldo mínimo, le dice. Y lo demás, pues yo gano 10.000, le dice. No, hay que poner el mínimo, no le dice. Está en planilla, ojo, sí está en planilla, pero está en planilla por el mínimo. En realidad gana 10.000. Y lo demás, no, lo demás ahí te lo deposito así, fulanito te lo va a depositar, fulanito te lo deposita, o por ahí te lo dan en tu cuenta, pero ya en la empresa no, pues, otra persona. Pero al final está entrando a tu cuenta, pues, ¿no? 1.000 por planilla, vamos a imaginar, y 9.000 entra por ahí. Por eso no va a haber 9.000 que entra por ahí.
¿Y ese 9.000 de dónde es? Porque la empresa no lo va a declarar. ¿No? Y así, ¿no? Y así, ¿no? Varias cosas que pueden ocurrir. Entonces, sugerencias. Constatar el reporte ITF que SUNAT proporciona, ¿no? Cada uno puede acceder a su reporte ITF a través de la página de SUNAT, donde puede ver el detallado de todos los ingresos, se puede decir, o entradas de dinero, ¿no? De ese ejercicio y contrastarlo con la inconsistencia que SUNAT tiene, ¿no? Y a partir de ahí comenzar un poco a depurar, a ver cuáles son los que SUNAT habría considerado para llegar a la notificación de la inconsistencia, ¿no? Verificar la fecha de ingresos, ver los conceptos de ingresos que tenemos, de repente hay ingresos exonerados, algunas. Puede haber cuentas mancomunadas, que no hay muchas, pero bueno, puede ser. Ingresos de sociedad conyugal, pero si son de bienes comunes, pertenecen a ambos, ¿no? Pertenecerían a ambos, si son rentas comunes. Ingresos que no corresponden al ejercicio, podría ser ingresos que no corresponden al ejercicio, en el sentido del monto que no corresponde al ejercicio. Vamos a imaginar lo siguiente, ¿no? Eh, en el 2022 entró dinero a mi cuenta. Entró dinero. ¿Y por qué no lo has declarado? Porque no corresponde declararlo en el 2022, corresponde declararlo en el 2023. ¿Y por qué? Ah, porque me está pagando alquiler adelantado por un año o por 6 meses. Entonces me pagó en diciembre de 2022, entró la plata, ¿cuándo? En diciembre, clarísimo. No hay que dudarlo, no hay que negarlo. ¿Y cuándo lo declaras? En el 2023, porque ahí comienza el alquiler. Renta de primera se rige no por el percibido, sino se rige por el devengado, ¿no? Entonces lo voy a declarar a SUNAT en el 2023. Es más, o de repente ya lo declaré en el 2023 y lo explico. Entonces, no necesariamente, pues, ¿no? O sea, en ese caso cabe porque primera categoría se rige por el devengado, pues, y no por el percibido. Pero si fuera cuarta, si fuera quinta, si fuera segunda, es percibido, pues, ¿no? Correcto. Eh, ahora, pero en el percibido también, es decir, lo que pasa es que el percibido, entiéndase, percibido de un trabajo realizado, pues, ¿no? Eh, Percibido, entiéndase, de un trabajo realizado, por ejemplo, de cuarta o de quinta, pues, ¿no? Que hemos hecho a un tercero, pues, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué más comentar aquí? Renta de primera categoría 5%, segunda categoría 5%, dividendo 5%. Recuerden que la persona natural tiene las rentas más bajas, ¿no? La primera categoría es 5%, ¿no? Antes era más, lo que tienen un poco de tiempo en tributación se acordarán, que era un poco más, ¿no? Segunda es 5% actualmente, dividendos también 5%. Entonces, pues, si yo intento regularizar, si yo sé que ya no puedo sustentar, si yo sé que no puedo sustentar con lo que hemos revisado anteriormente, entonces, pues, y si las rentas que me corresponden es primera categoría, yo sí iría a sustentar primera categoría y pagar 5%, ¿no? Si es primera, si es segundo, si es dividendo, de repente, que no se declaró en su momento. Sustentar y pagar. Pagar, ya pagué porque esta parte es primera categoría, yo alquilé y he pagado al 5%, y bueno, estoy subsanando una parte. Y la otra parte sí lo puedo sustentar. Sí tengo justificación de eso. Sería conveniente, ¿no? Porque si el tema, como te digo, va a pasar esto a fiscalización, muchas veces en fiscalización ya el tema es más fuerte, es una revisa más. Es decir, en el sentido que aquí solamente está revisando bancos, ojo, pero en fiscalización revisa todo. ¿Qué más me refiero? ¿Qué es todo? Revisa inmuebles, revisa muebles, vehículos, revisa propiedades, revisa consumos, se mete a revisar consumos, se mete a revisar digamos, suscripciones que hayas tenido, ¿no? Suscripciones que hayas tenido, ¿no? Entonces, se mete a revisar más cosas en fiscalización. Aquí solamente está yendo por el tema de dinero de cuentas, nada más. Nuevo RUS, si tenías un negocio, pues, ¿no? Y no lo declaraste,
una opción es RUS. Ahora, si no es RUS, sería RER, pues, ¿no? Pero es régimen especial, pero lo que pasa es que RER tiene IGB también, ¿no? RER es más alto, pues. RER, si bien es cierto, la renta es baja, pero el IGB es un poco más, te va a salir. Ahí tienes que analizar bien hasta qué punto corresponde. O de repente subsano RUS hasta donde puedo y ahí me cambio a RER, ¿no? Ahí tendríamos que ver. ¿Qué otras opciones tenemos para efectos de subsanar de repente en esta etapa, considerando el menor efecto eh, monetario, económico, ¿no? Para el contribuyente? Esas son las opciones que hay en este tema. Pero, como digo, cualquier argumento que se plantee tiene que estar plenamente sustentado. Esa es la sugerencia. Cualquier argumento tengo que convencer con mi argumento. Porque argumentos pueden haber muchos, ¿no? Hemos leído, es interesante, bonito, pero a la final es no hay pruebas. No hay pruebas de eso. Entonces, no prospera muchas veces, ¿no? Muy bien. Entonces, esas son las recomendaciones en cuanto al incremento patrimonial. En lo que es la segunda causa inductiva, es la omisión de ingresos anuales entre IGB e impuesto a renta anual, pagos a cuenta de renta. Esta causa inductiva a través de esquela también es repetitiva, también llega casi todos los años, sigue llegando, ¿no? Sigue llegando, a veces deja un año, pero igual llega. Y la idea está en este cuadrito acá, ¿no? Este cuadrito también es común, donde te va a comparar los ingresos de IGB, los ingresos de renta, estos son de IGB, de renta anual, y los ingresos de pagos a cuenta. Y la SUNAT considera que esto debería cuadrar, ¿no? Es decir, que debería ser el mismo número en todo, ¿no? Y que debería ser el mismo número, ¿no? Y si IGB dice 100.000, renta anual debe decir ingresos 100.000, y pagos a cuenta debería decir ingresos 100.000, ¿no? Esa es la posición más o menos de la carta, de esta carta inductiva. Y si no son iguales, como es el caso, va a decir diferencia o inconsistencia, ¿no? ¿No? Diferencia entre A y C, y diferencia entre, aquí está, diferencia entre A y C, y diferencia entre B y C, ¿no? Ahí está. Pero cuando SUNAT me establece una diferencia entre IGB e impuesto de renta, yo pienso que ahí estamos, no hay que preocuparse mucho porque son tributos diferentes. Es decir, si hay la diferencia entre este IGB con este de acá, pienso que ahí sí va a haber sustento, pues. Y porque me están comparando IGB con renta. Obviamente son dos impuestos diferentes. No es igual los ingresos en IGB que en renta. Si me como dicen IGB con pagos a cuenta, también pues hay muchas razones por las cuales no cuadran o no son mismos los ingresos, porque son dos impuestos diferentes. El caso más peculiar que he visto, y más complicado también, es cuando establecen diferencia acá. Renta con renta. Renta anual con pagos a cuenta. Porque ahí están en el mismo impuesto. Se entiende que están bajo las mismas reglas, ¿no? El ingreso de pago a cuenta, y ahí te comento esto, tiene las mismas reglas que el ingreso de impuesto de renta anual. Al 99%, o al 99.9%. Porque el ingreso de pagos a cuenta se rige por devengado. El ingreso anual también por devengado. En el ingreso de pago a cuenta se descuentan o se restan descuento, rebaja, bonificación. En el anual también se va a responder neto, ¿no? En el pago a cuenta se puede decir el ingreso que se considera es el grabado para hacer el pago a cuenta. Y en anual, lo que Sunava va a tomar como referencia acá también va a ser el grabado. Entonces, ¿en qué caso se debe considerar? ¿En qué caso podrían ser diferentes? Ahí sí es más complicada la situación, porque los dos tienen las mismas reglas, ¿no? Cuando nosotros leemos el artículo 57 de vengado, y dice de vengado el conocimiento de ingresos, el 57 es el de vengado para renta anual, pero también es el de vengado para pagos a cuenta, pues. Porque pagos a cuenta se rige por el ingreso de vengado y grabado en el mes. Claro, es la misma regla. Entonces, cuando hay diferencias ahí, el tema sí se puede complicar ahí. Sí se puede complicar. Porque
va a ser como sustento. Uno de los dos podría estar mal, es lo más probable. Es lo más probable. Entonces, eh, en IGB, recordemos, cuando nosotros hacemos una declaración de IGB, aquí se ponen las ventas, ¿no? La venta de IGB. Pero la venta de IGB, ¿no? Y esto es lo que SUNAT va a tomar en cuenta, ¿no? La venta de IGB, esta casilla, de los 12 meses, obviamente lo va a sumar, ¿no? De enero, febrero, ¿no? Lo va a sumar. Pero aquí, recuerde usted que el concepto venta, si hablamos de venta de bienes, tiene dos partes, pues. La venta de bienes propiamente y el retiro de bienes. Claro. Entonces ahí ya está claro el tema que esto no va a cuadrar con renta, ¿no? Y esto es diferente, pues, porque la venta se rige por el nacimiento de la obligación tributaria. Y el nacimiento de la obligación tributaria no es igual que el de vengado. Puede ser igual en algunos casos, pero no en todos. ¿Me entiendes? La figura. Entonces, aquí hay más argumentos, obviamente, y más posibilidades de que se distancie el IGB con renta, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Las ventas para IGB tiene dos conceptos, venta y retiro de bienes. Ahí hay una gran diferencia, porque retiro de bienes está grabado con IGB, pero retiro de bienes no está grabado con renta. Vamos ahorita a los ejemplos de un momento. Ahora, si vamos al concepto venta propiamente dicho, el momento de la venta, que nace la obligación de venta, no necesariamente es el mismo momento que nace para renta, porque venta no se rige por el devengado para IGB, se rige por nacimiento de obligación tributaria. Nacimiento de obligación tributaria, por ejemplo, en el caso de venta de bienes, para IGB es cuando se cobra, ¿no? O cuando se entrega el bien, ¿no? Si en IGB yo cobro, nace la obligación de IGB. Cambio de renta no es lo mismo, pues si tú cobras, no nace renta. ¿Por qué van a hacer? Renta va a esperar siempre el devengado, ¿no? Entonces, hay muchas razones por las cuales aquí estos sí pueden diferir, cuando sí que ve con renta, sí pueden diferir, claro. Pueden diferir, la idea sería explicar a la SUNAT por qué no son iguales, ¿no? De repente, puede ser por estos motivos que estamos hablando, o por otros, ¿no? Ahora, si me voy a pagos a cuenta, ahí sí el tema cambia. Pues si te das cuenta, no dice ventas acá, dice ingresos netos, ¿no? Ingresos netos. Entonces, ingreso neto. ¿Por qué ingreso neto? ¿Neto de qué? Neto de descuento, rebaja, bonificaciones. Eso es neto. Está restado. Y se refiere al ingreso neto grabado, pues, justamente. Entonces, ese es el punto, ¿no? A eso está refiriendo. Ahora, y esto lo están comparando con la declaración anual, pues, ¿no? Del impuesto de renta, ¿no? Con el estado de resultados, ¿no? De ahí sacan, pues, los otros ingresos anuales, ¿no? De las casillas de ventas, netas, por ejemplo, que tenemos ahí, ¿no? Arriba. Y también tenemos otras casillas por ahí de ingresos, ¿no? Por ejemplo, otros ingresos grabados tenemos. En la 475 tenemos ingresos financieros grabados, en la 473, ¿no? Que son también ingresos, ¿no? Entonces, de ahí hace el comparativo la, la SUNAT para comparar los ingresos de pagos a cuenta versus los ingresos eh, de la DJ, ¿no? ¿Qué más debemos tener en cuenta aquí? A ver, la venta declarada en el formulario virtual 621 para efecto de IGB no se reconoce bajo el principio de vengado, sería un argumento importante, y a partir de eso desarrollado, ¿no? Porque IGB se graba cuando se emite el comprobante, muchas veces, o cuando se cobra, y ahí todavía no ha vengado, y ahí todavía no ha vengado. Los ingresos declarados en el formulario virtual 621 para efecto de pagos a cuenta sí se reconocen bajo el devengado. Los ingresos declarados bajo la declaración jurada anual de impuesto de renta anual también se reconocen bajo el devengado. Se debe verificar los ingresos mensuales y anuales del contribuyente, verificar si todos los ingresos se encuentran grabados. Seguimos. Y aquí tenemos otros casos. Anticipo, por ejemplo, un ejemplo típico. Anticipo, me pagan adelantado, ¿yo qué hago? Emito la factura, ya grabado con el IGB, ya nació el IGB. Pero renta no ha nacido todavía porque no devenga. Sin embargo, IGB ya nació. Renta va a nacer después, ¿no? Cuando la operación deje de ser anticipo, ¿no? Y devenga, ¿no? Diferencia de cambio. Diferencia de cambio es uno de los pocos conceptos que en renta podía hacer la diferencia.
Porque se entiende que diferencia de cambio no se considera para el pago de cuenta, de renta, y sí se considera para la renta anual. Entonces, uno de los pocos conceptos que podría, pues, pero la diferencia de cambio no va a llevar, pues, a monto extraordinario, salvo que sea, pues, una cantidad bien alta, ¿no? Y tengamos operaciones grandes en dólares. Pero podría generar una diferencia entre pago cuenta de renta e impuesto de renta anual, sí, diferencia de cambio. Repito, porque en pago cuenta no se considera, pero sí se considera en renta anual. Uno de los pocos casos. Ingresos no grabados con impuesto de renta. ¿Puede darse ingresos no grabados con renta? Claro, por supuesto. No está grabado con renta. Por ejemplo, dividendos que recibe una empresa de otra, no está grabado con renta, ¿no? Claro. Indemnización, indemnizaciones tampoco, hay parte de indemnizaciones que no está grabado con renta, ¿sí? Pero lo que pasa es que si está grabado con rentas, tampoco está grabado con el pago a cuenta, tampoco, ¿no? Ni con renta anual, ni con pago a cuenta, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Eh, Ingresos no grabados con IGB, hay varios no grabados con el IGB, ¿no? Si yo vendo, por ejemplo, verduras, ¿no? Te pongo un ejemplo básico, ¿no? Verduras, o todo el apéndice, anexo, apéndice 1, apéndice 2 de IGB, bienes y servicios no grabados con IGB. No hay IGB, pero sí hay renta. Exportaciones, hay renta, no hay IGB, ¿no? El problema es, con IGB sí puede sustentar. El problema es renta con renta, ese es el problema. ¿No te das cuenta? El problema es renta con renta. Pago cuenta con renta anual. Ese es el punto clave. Retiro de bienes, lo que te decía, retiro de bienes por donaciones, puede ser, o por obsequios. Obsequios a trabajadores, Navidad, canasta que se da, por ejemplo. IGB, sí, sí hay IGB. Claro, se considera como retiro de bienes grabado con IGB, ¿no? Como si fuera venta, pues se considera, ¿no? Pero venta en el concepto retiro de bienes. Pero para impuesto a la renta no se considera para el pago a cuenta y tampoco se considera para la declaración anual. Un ejemplo típico, ¿no? Todo lo que es retiro de bienes, puede ser a trabajadores, a clientes, gastos, o entrega de bienes promocionales, ¿no? También. Ventas a plazos. Si yo vendía a plazos un vehículo, ¿qué pasó? Si yo vendía a plazos un vehículo, ¿estoy grabado con renta hoy día? No, no. Podría estar grabado una parte con renta, sí. Pero todo no, pues, porque estoy aplicando el artículo de venta a plazos, 57, el último párrafo, ¿no? Venta a plazos. Porque yo en venta a plazos yo tributo renta, cuando vencen los plazos. Yo tributo renta a medida que van venciendo los plazos. Hay tributo. Que los plazos pueden vencer 1 año, 2 años, 3 años. Pero IGB sí nace ahí mismo, porque el IGB no va a esperar por los plazos. No, no, el IGB nace ahí mismo. Entonces, es otra de las diferencias que pueden suscitarse entre impuestos a la renta e IGB. Arras, garantías también, pues. Arras, si me dan arras o garantías, ¿no? Que superan 3% grabado con IGB. Pero con renta no, pues, porque no devengan, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Entonces, sí hay temas aquí que van a originar la divergencia, pero este, no todo, pues, eso es lo que voy, ¿no? No es todo. Y lo que tendríamos que ver, cada caso concreto, eh, si estamos en uno de estos supuestos, que podemos sustentar, ¿no? Recuerden que lo más complicado va a ser sustentar pagos a cuenta contra renta anual, ¿no? Vamos a la siguiente. A ver, en este punto 3 tenemos carta inductiva por un menor número de trabajadores dependientes. Y de esto también hay algunas.
deductivas no únicas, sino hay varias que se parecen, que pueden ser entre sí. Por ejemplo, esta dice, los ingresos, la actividad económica, el tipo de trabajadores y el número de establecimientos declarados no guardan relación con el número de trabajadores considerados por la planilla electrónica, dice, ¿no? En esta. Dice, los ingresos, el ingreso alto debe tener, la actividad económica, ¿no? El tipo de trabajadores y el número de establecimientos declarados no guardan relación con el número de trabajadores considerados en plan. Y hay otra actividad parecida a esta de aquí, que dice, usted ha declarado un número de trabajadores independientes mayor al número de trabajadores dependientes registrados. Dichos trabajadores independientes estarían manteniendo una relación laboral de dependencia en el desarrollo de su actividad empresarial. Es lo que dice. Entonces, ¿qué pues, se puede hacer para esto? Ahora, recordemos que la determinación de la prestación de naturaleza de la prestación del trabajador, si es cuarta o quinta, ¿no? Sería un trabajador dependiente, se puede decir, en la medida que realice una prestación personal del servicio, ¿no? En forma personal y directa, ¿no? Personal, o sea, es lo que llaman personalísimo, que le llaman, ¿no? Una prestación personal, ¿no? Es decir, sin intervención de terceros, que no puede ayudarse de nadie, ¿no? Personal, él mismo es el que lo han contratado, la apunta a ser quinta. Si es que eso se llega a demostrar o eso se llega a comprobar. Remuneración es lo que percibe la contraprestación que recibe a cambio de la actividad que realiza. A cambio de la actividad que realiza, hay una remuneración, es decir, a la contraprestación lo que le pagan por la labor realizada. Y el tercer punto es la subordinación, que implica un vínculo jurídico con el trabajador, ¿no? El poder de conducción que tiene el empleador, ¿no? Versus el trabajador, ¿no? Que hay una subordinación, que está sujeto, pues, al cumplimiento de las normas internas de la empresa, que obedecen, en otras palabras, a sus superiores jerárquicos, ¿no? Y que el empleado tiene la capacidad de organizar, ¿no? El trabajo realizado. Entonces, son los elementos que caracterizan una prestación de quinta categoría o de trabajador dependiente. Ahora, claro que si no se ha hecho, si no se ha declarado un trabajador, puede originar esto multas, ¿no? No presentar la declaración, si hablamos de que no se presentó plame, o no efectuó las retenciones que correspondan, ¿no? O tributo omitido, ¿no? Haberlas hecho por un monto menor al que corresponde. Va a depender de cada caso. Ahora, ¿qué podríamos decir aquí? La idea es explicar la zona del ciclo del negocio, así cómo opera nuestra empresa. Una empresa, cómo es su circuito de negocio, una empresa que fabrica bienes. Si fabrica bienes, habría que ver, ¿no? La materia prima lo compramos de tal, ¿no? La mano de obra lo contratamos, los costos indirectos, etcétera, ¿no? Proceso productivo, el ciclo de proceso es automático, etcétera. Explicar todo el proceso, sale el producto terminado y de ahí lo vendemos. Así no es tan complicado, de repente más simple, ¿no? Compramos y revendemos, ¿no? Compramos ya terminado, mercadería terminada, ¿no? Mercadería lista para la venta y lo vendemos. O de repente prestamos servicios, nada más. Prestamos servicios y a terceros. Tener claro el ciclo del negocio. Ahora, ¿cuánto es la permanencia del mercado, en el mercado de la empresa? ¿Cuánto tiempo tiene esta empresa en el mercado? ¿Un año? ¿Es nueva? Porque si es nueva la empresa, podría tener menos trabajadores. Pues un factor que involucra tener menos trabajadores. Uso de sistemas informáticos. Es común que a más sistemas informáticos, a más, digamos, nivel de automatización, menos trabajadores. Y ese es un hecho hoy en día, ¿no? Entonces, a más, digamos, uso, por ejemplo, actualmente, pues, cuando uno consulta, no necesariamente una persona te responde, es decir, ya hay contestadoras automáticas, se puede decir, en todo nivel, en el internet, inclusive en el teléfono también, ¿no? Y que te responden y te siguen respondiendo las preguntas, ¿no? Y tú sigues hablando y te responde, o una inteligencia artificial que muchas veces está implementando. Entonces, esto va a hacer que reduzca el número de trabajadores, ¿no? O que está reduciendo. Ahora, ventas online. Ventas online. Si se vende online, necesito menos vendedores, se puede decir. Vendo online, necesito una persona, de repente nada más, que se encargue de canalizar esa ventas online, porque al final contratamos estas páginas, ¿no? Y a través de eso ponemos nuestros avisos y tenemos
una cuenta, un WhatsApp, cobramos también a través de estos medios de pago que existen, ¿no? Yape también puede ser lo otro, ¿no? PayPal de repente, o cuentas asociadas. Entonces, es menos, si antes tenía 10 vendedores, ahora puedo tener menos, y sigo vendiendo lo mismo, posiblemente. Sigo vendiendo lo mismo, o el mismo nivel, ¿no? Entonces, cómo se realizan las ventas de la empresa, ¿no? Cómo se realizan las ventas de la empresa. También podría ser que no tengo muchos trabajadores porque he tercerizado parte de mi actividad o intermediación laboral, pero esto tengo que demostrar, ¿no? Sí, claro, si hay contrato de transición o intermediación laboral, ¿no? Claro, hay contratos. Entonces, con tales empresas, entonces tengo igual que lo anterior, ¿no? Es decir, ventas online, si tengo que demostrar que eh, yo contrato los servicios de Google, los servicios, por ejemplo, de Facebook, etcétera, y ahí hago mi publicidad y a través de esos canales de venta realizamos las operaciones. Puede ser que se subcontrate a terceros cuando hay que hacer una determinada labor específica, ¿no? Somos una empresa que trabajamos a pedido, se puede decir. Subcontratamos cuando hay la labor. Pero tengo las facturas de su contrato, ¿no? Demuestro que tengo facturas de su contrato que se relacionan con las ventas, por ejemplo, del mes o del año, ¿no? Trabajadores familiares. Y esta es una de las defensas que usan también, ¿no? Trabajadores familiares, no es necesario que estén en planilla, porque los trabajadores cuando son familiares directos, no es necesario que estén en planilla, ¿no? Entonces, hay trabajadores que elaboran, que son familiares, ¿no? Operaciones de venta, facturas de venta del mes, ¿no? ¿Cuánto es lo que se factura en el mes? Y de acuerdo a eso, habría que ver el nivel de trabajadores que tengo. Número de clientes, a más clientes se entiende más ventas, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si tengo pocos clientes, ¿no? A dos, tres, cinco clientes que siempre le vendo lo mismo, ¿no? Entonces, las ventas pueden ser altas, pero el nivel de gestión que necesita internamente es menos, ¿no? Es menos. Servicios u otras operaciones eventuales, órdenes de trabajo, trabajo por órdenes de trabajo. Sí, me piden a mí y yo recién comienzo a mover mi maquinaria interna. Si no me piden nada, la verdad que mi personal está en su casa, ¿no? Está en su casa. Y eso, yo los llamo cuando efectivamente hay una orden de trabajo, hay un trabajo que realizar. Y por eso los contratos solamente por un tiempo, ¿no? Ahora, tenemos aquí establecimientos. También juega a favor o en contra el número de establecimientos que tengamos. Uno, dos, tres. Bueno, si tenemos poco, obviamente, pues tenemos varios, entendería que tenemos más personal para cubrir ese establecimiento. Ahora, ¿qué más podemos añadir a esto? A estos puntos que estamos revisando aquí. Podemos añadir el tema de, digamos, lo siguiente, ¿no? A ver, si yo soy una empresa y dice la SUNAT que no tengo, pues, muchos trabajadores y que realmente, de repente sí necesito, pues, trabajadores, ¿no? De repente sí realmente deberían estar en planilla, ¿no? Algunos de ellos, ¿no? Deben ver digamos, hacer análisis. ¿Hasta qué punto, pues, si ustedes son de repente microempresa, ¿no? O pequeña empresa, sí podrían estar en planilla y no es tanto, pues, la planilla tampoco, ¿no? En esos casos, si es micro, pues, baja bastante. Y también no se descarta aquí la posibilidad de los trabajadores, yo recuerdo alguna empresa que tenía trabajadores a tiempo parcial, menor a 4 horas, está en planilla, pero es menor a 4 horas. Claro, muchas veces en el documento, menor a 4 horas, pero está en planilla y es trabajador. No sé cuál es peor, el trabajo a tiempo parcial o el trabajo de microempresa. Es decir, la verdad que, sí, ¿no? Si ustedes revisan los beneficios del trabajo a tiempo parcial, no tiene nada, prácticamente. No tiene nada ese trabajo. Pero está en planilla y cuenta para la ciudad. Entonces, ya es cuestión de que cada empresa evalúe, ¿no? Evalúe las alternativas que pueden haber aquí, y si no hay alternativas muchas, están pues microempresa, pequeña empresa, pero si no soy ninguna, y soy una empresa grande, bueno, me queda la opción todavía de trabajadores a tiempo parcial. Bueno, lo dejamos ahí, todos somos trabajadores, ¿no? Lo dejamos ahí. Seguimos.
La última carta que queremos comentar, carta inductiva por distribución indirecta de renta dividiendo presunto. Es una carta que está ligada también a la declaración jurada, anual de renta, ¿no? Que tiene su origen, se puede decir, en la declaración anual de renta que se está presentando. Y que también, a nivel de carta inductiva, a veces a nivel de fiscalización parcial llega esto también. Claro, a veces lo llevan como inductiva, a veces como fiscalización parcial. Entonces, la idea de aquí es que te quieren cobrar el 5%, ¿no? Te quieren cobrar el 5%. ¿Por qué? Por tus adiciones. Es decir, parten o toman de insumo las adiciones que has hecho en la declaración jurada. Y a partir de eso te dicen, tienes adiciones por gastos personales, mira, y está bien que hayas adicionado gastos personales, correcto, ahí no hay ninguna duda, está perfecto que hayas adicionado gastos personales. Pues el problema es que distribución indirecta de renta, pues, ¿no? Distribución indirecta de renta, pues, ¿no? Claro, 5%, ¿no? Ese es lo que viene a SUNAT, por eso. Y también el otro punto que pone gasto cuya documentación no cumple los requisitos y características establecidos en el reglamento. Aquí también pretende el 5%. Este aquí sí va al 5%. Es obvio que no es el negocio y ha beneficiado pues seguramente a alguien ajeno al negocio. Pero el segundo ahí tiene dudas, ahí tengo dudas. Ese sí es del negocio. ¿Hasta qué punto yo no tengo de repente el comprobante o el comprobante está mal o le falta algún defecto, pero sí es el negocio? Que el comprobante tenga errores no quiere decir que sea una distribución indirecta. Habría que ver qué caso concreto es ese. Comprobante mal emitido, ya, digamos, mal emitido. Correcto. Por eso no lo he puesto, porque está mal algún dato. Aunque en los electrónicos ya prácticamente ya no hay muchos errores, los errores son menos. Entonces ahí sí tiene que verse bien, porque tendría que haber, para que haya distribución indirecta de renta, vamos a ver la teoría, debería cumplirse alguna de estos supuestos que vamos a ver ahora. Uno son aquellos gastos de haber beneficiado, susceptibles de haber beneficiado a los accionistas, participacionistas, titulares y a socios, de haber beneficiado, ¿no? Otros son los gastos ajenos al negocio, ¿no? Otros son los siguientes. Los gastos de comprobante de pago falso, ¿no? O comprobante de pago no fidedignos. Otros serían los gastos que se han incurrido con sujetos que están no habidos o que tienen baja la inscripción de RUC. Otros serían comprobantes por un contribuyente que no corresponde al régimen, ¿no? Así que te está emitiendo una factura cuando no está permitido emitir factura, ¿no? Y finalmente, que es el último, este aquí donde se intenta meter todo, ¿no? Son gastos cuya deducción sea prohibida de conformidad con la ley de renta. O sea, hasta ahí metemos a todo, dice. Pero la norma dice algo más. Siempre que es condición, siempre que impliquen disposición de renta no susceptible de control tributario. Entonces, ese siempre que es muy importante. Porque puede ser gasto prohibido, sí, perfecto. Pero eso no basta que sea gasto prohibido para que me cobre 5%. Tiene que haber disposición de renta no susceptible de control. O sea, que no se pueda controlar, que no se pueda hacer seguimiento de esta operación. A eso se refiere, que no se puede hacer un seguimiento de esta operación, que no se puede hacer un cruce de esta operación, que no se pueda llevar el control. A eso se refiere. Entonces, ese es el último punto. Por ejemplo, si yo veo que aquí, por ejemplo, he adicionado en mi declaración anual estimación por evaluación de existencias, que aún no han sido destruidas, si yo he ajustado contablemente, pero tributariamente no he hecho la destrucción todavía, entonces no es gasto, lo adiciono, ahí no puede haber 5%, porque claramente no ha habido disposición de renta, no ha salido plata, no hemos beneficiado a un accionista, no hemos beneficiado a nadie, no puede haber 5% ahí. Igual en depreciación, si hay el precio de más, no puede haber 5%, será adición, pero no hay 5%, porque no ha beneficiado a nadie.
no hay distribución de renta, no hay distribuido renta, no hay dispuesto de renta. Igual en deterioro, no hay 5%. En honorarios o vacaciones o remuneraciones o utilidades que no hayan sido pagados al vencimiento de la declaración jurada. Se adiciona, perfecto, pero no hay 5%. ¿Dónde está el dinero distribuido a favor de un tercero o el dinero gastado en operaciones ajenas al negocio? No hay eso. Igual ocurre con no domiciliados no pagados, lo mismo. Garantía sobre ventas, tampoco hay 5%. No debería. Multa y sanción del sector público. Si me ha sancionado el sector público, 5%, no, no lo veo. No ha beneficiado a accionistas, no es ajeno al negocio. Además, está demostrado que es una multa. Me han notificado la multa y le he pagado la multa. Ha beneficiado al sector público, ahora ha beneficiado, pero no a los accionistas, ¿no? Está claramente que ha beneficiado al sector público. ¿Exceso de gasto de representación? Tampoco, no debería. ¿Por qué? Lo que pasa es que el exceso de gasto de representación supera el límite, ¿no? Es 0,5%, no hay límite. Pero todo tiene factura, todo está devengado, todo está bancarizado, vamos a llamarlo así, ¿no? Todo tengo fehaciencia de la operación y lo estoy adicionando simplemente porque pasé un límite. ¿Dónde está la distribución indirecta que he hecho a mis accionistas? ¿Dónde está lo que es ajeno al negocio? Esto es el negocio para mí. Lo que pasa es que la norma ha puesto un límite, pues, ¿no? Además, yo sí puedo identificar con quiénes he hecho ese gasto de representación. Ahí están mis clientes, todo. No debería. Igual gasto recreativo. Lo mismo, la misma lógica. Donaciones no aceptadas, sí, es peligroso. ¿A quién le has dado la donación para que no te acepte? ¿Mm? ¿A quién le has dado? ¿Ah? ¿A una persona? ¿A una empresa? ¿No? Discutible, ¿no? Ahí tendríamos que ver bien a quién hemos dado esa donación. Gastos personales y familiares, sí, también, 5%. Gastos no bancarizados, difícil que sea 5%, porque hay factura, pues. De repente no he cumplido bien la bancarización, o hay un error de bancarización, o bancaricé un tercero y no comuniqué a la SUNAT. Es lo que está pasando, ¿no? No hacemos la comunicación a SUNAT y se está pagando un tercero, pero ahí está el voucher que se ha pagado al tercero. ¿Dónde está la distribución al accionista? ¿Dónde está el gasto ajeno al negocio? Yo tengo la factura del negocio, ¿no? Entonces no hay, no se puede. Entonces lo que voy es que tiene que verse aquí cada caso concreto para llegar, ¿no? Igual ocurre en exceso de gasto de intereses. Exceso de gasto de intereses, tampoco. Me pasé el límite de la EBITDA. Me pasé, pero yo no he distribuido plata, ¿no? Los intereses habré pagado, pero le he pagado al banco o le he pagado a la empresa que me prestó. Tampoco. Entonces, la idea es, ese 5%, si bien es cierto, pero se da en casos concretos, ¿no? Y la idea sería hacer un análisis de cada caso para no pagarle más ese 5% por distribución indirecta de renta o dividendo presunto. Muy bien. Entonces serían las recomendaciones para esa última cuarta carta inductiva, ¿no? Muy bien, entonces con esto hemos seguido un poquito el tiempo, pero ha sido importante para cerrar las ideas de estas cartas inductivas que se han dado en estos últimos meses, ¿no? Del año. Eh, y cada año siguen habiendo cartas inductivas, hay muchas que se dan en el año, entonces seguiremos viendo también en lo sucesivo estos temas. Bueno, de mi parte entonces y de parte de la empresa, agradecerles su asistencia, su participación, sus preguntas que han formulado también. Y si se quedara algún tema por ahí, estoy dejando mi correo, mi celular, también estoy dejando ahí para efectos de cualquier consulta que quedó de repente en el tintero ahí, ¿no? A ver, aquí me hacen una pregunta antes de cerrar. Marianela me dice, ¿cuándo se presenta el descargo de la carta deductiva? ¿Qué parte de funcional se ve la respuesta? Ya. La respuesta se hace, bueno, hay varias documentaciones que hace SUNAT. Es decir, primero hay que leer la documentación de SUNAT, ¿no? Si SUNAT dice una ruta específica, hay que hacer esa ruta específica. Que a veces lo ha hecho así, ¿no? Ingrese a tal, después ingrese a tal, ¿no?
A veces dice mesa de parte virtual. Bueno, pues sí, mesa de parte virtual ya es simplemente por mesa de partes general, se puede decir, ¿no? Mesa de parte virtual, ya por ahí. Entonces, hay que leer ahí la carta inductiva si dice algo específico, ¿no? A veces dice diríjanlo a tal persona específicamente, o en el descargo pongan el nombre de tal persona. La idea sería cumplir con la formalidad que nos piden ahí, ¿no? Eh, con la formalidad que nos solicita, ¿no? Entonces, esa sería la recomendación, ¿no? Para efectos. Y si hay dudas, por lo general, hay un número de teléfono que nos dan, o celular, o correo, muchas veces, ¿no? Que nos dan de la persona. Es decir, y claro, va a depender, pues también, ¿no? De decir qué tanto es la afinidad, se puede decir, de otra persona, pero muchas veces las respuestas que nos han dado han sido satisfactorias, ¿no? ¿Sabes qué? Que se ha presentado tal día, o ya se presentó, ya se envió, etcétera, o tengo este caso, ¿cómo lo podría hacer también? Sería conveniente si es que hay alguna duda que tenemos antes de enviar o antes de responder a los números que ahí se indican. Finalmente, cierro el tema indicando que se puede pedir prórroga. Es decir, no nos olvidemos que el pedido de prórroga está dentro de nuestro derecho constitucional, vamos a llamarlo así, del derecho de la petición, ¿no? Estamos en el derecho de petición, de pedir, de solicitar. Y estamos pidiendo a la SUNAT prórroga. Si se puede pedir prórroga de la carta inductiva, por supuesto, se puede pedir prórroga. ¿Dónde está la base legal? No hay una base legal específica, no hay. Porque recuerde que carta inductiva no es procedimiento de fiscalización. En procedimiento de fiscalización sí hay plazos específicos para prórroga. ¿Qué cosa es procedimiento de fiscalización? Fiscalización parcial electrónica y fiscalización definitiva. Eso es procedimiento de fiscalización. Y todo lo que no entre ahí son acciones inductivas o acciones de fiscalización que los hace también. Entonces, en cartas inductivas, si bien es cierto, no hay un marco normativo específico tributario para prórroga, pero tenemos la Constitución y tenemos la Ley del Procedimiento Administrativo General, la Ley 27444, ¿no? Que sí nos da la posibilidad de pedir prórroga y muchas veces pide, la ciudad nos concede la prórroga, ¿no? Entonces, está esa posibilidad también. Bueno, de ahí comentables, cerrando que los próximos seminarios son la NIC 12, caso de cierre, contable, llenado del formulario virtual 710, que es la renta anual de empresas, infracciones tributarias se tiene, y NIF para pymes, ¿no? Entonces, esos son los siguientes planteados para febrero y marzo de este año. Bueno, ahora sí, nos estamos despidiendo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una nueva oportunidad. De mi parte, un saludo y será hasta la próxima, el próximo seminario, el próximo evento que nos estemos encontrando, ¿no? Muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Con su permiso. Gracias, señora Moira, señora Esperanza. Un gusto. Saludos. Señor Gracias. Otto, gracias, muchas gracias, doctor Águila, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias con todos. Buenas noches. Buenas noches.